Hola, mi nombre es Blanca Estela León Bucio. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula 2101-3020. Y dentro del módulo titulado Sociedades y Contratos Mercantiles se desarrolla el reto número 5, el cual se denomina Aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. Para ello, se analiza el siguiente caso. El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips de Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, la que contiene 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno, una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo para la entrega de mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, así como 4 máquinas de oxígeno, y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaba defectuoso. De acuerdo al caso expuesto, con fundamento jurídico y de forma argumentada, se da respuesta a las siguientes preguntas que se contienen en las instrucciones de la presente actividad. Número 1. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Las partes celebraron un contrato internacional de compraventa, lo que así establece el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales, así como en los numerales 3 y 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, los cuales refieren a la regulación de compraventa internacional. Número 2. ¿El contrato se puede considerar de carácter internacional? ¿Por qué? Como se menciona en la respuesta anterior, el contrato celebrado sí es de carácter internacional, ya que los contratantes se encuentran domiciliados en estados diferentes y más aún que en la Convención de las Naciones Unidas efectuada en Viena el 11 de abril de 1980, pactado por 75 países, España y Nueva Zelanda se encuentran entre ellos. Número 3. ¿Qué tipo de contrato internacional celebraron por medios electrónicos identificaste? Existen diferentes tipos de contratos internacionales que se efectúan a través de medios electrónicos. Tal es el caso de los que se celebran entre profesionistas, los realizados y ejecutados en línea, entre otros. Por lo tanto, identifiqué que el tipo de contrato que celebraron las partes en el presente caso es el de contratos nacionales e internacionales en la modalidad de vía correo electrónico, para lo cual se encuentran algunas definiciones y regulaciones en el artículo 2 y relativos de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional del Comercio Electrónico de 1966. Número 4. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte de la suscripción del contrato? En cuanto a las obligaciones que le corresponden al vendedor, se encuentran establecidas desde el artículo 30 al 52 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Entre esas obligaciones tenemos la entrega de los objetos o bienes enajenados y su documentación en las condiciones que fueron estipuladas en el contrato, lo que se debe realizar en la fecha y lugar que se celebró dentro del documento en cuestión. Por lo que se refiere a las obligaciones del comprador, se encuentran en el numeral 53 y relativo de la propia convención que se menciona en este apartado. Y dentro de esas obligaciones se estipula pagar el precio en el lugar y la fecha tal y como se haya establecido en el contrato. Mencionaron también que si el comprador no cumple con sus obligaciones a tiempo, el vendedor puede fijar un tiempo razonable para que lo realice. Número 5. Las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? Tomando en consideración de que existen diferentes documentos internacionales enfocados en la regulación de los contratos internacionales,
Entre ellos tenemos el convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, tales como la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, la Convención Interamericana sobre el Derecho aplicable a los contratos internacionales de 1994, los principios del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado sobre los Contratos Internacionales del 94, así como la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre el Comercio Electrónico Internacional de 1996, para lo cual, en el caso traído a estudio, puede aplicarse la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, aplicando lo establecido en el artículo 1 de la convención mencionada, mismo que señala en qué casos aplica, por lo que analizado el presente planteamiento es aquí donde tiene su aplicación. Número 6. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Dentro del caso planteado no se menciona si el hospital ya cubrió el pago de la mercancía, o si aún no lo realiza, el nosocomio puede rescindir el contrato. Esto conforme a lo que establece el artículo 73 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, numeral dentro del cual se contienen las razones por las cuales se puede resolver el contrato y tomando en consideración de que se tiene el incumplimiento por parte del vendedor, por ese motivo sí procede la cancelación del contrato. En caso de que el hospital ya hubiese cubierto el precio de la compra, este puede solicitar una indemnización tal y como lo mencionan los preceptos 74, 75, 76 y 77 de la propia Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. O bien, cuando se trata de contratos internacionales y para que las empresas no se vean tan afectadas o inmersas en problemas legales, se puede apelar a las siguientes 4 opciones. Primera, acudir al propio contrato, analizando si dentro de este existe alguna cláusula donde se establezca la solución para el caso de incumplimiento por alguna de las partes. Segunda, acudir al derecho internacional como se refieren los artículos ya mencionados, los cuales contienen soluciones internacionales. Tercera, implementar el numeral 79 de la Convención de las Naciones Unidas para la comprobación de impedimento ajeno a su voluntad, o bien el artículo 29 de la misma ley para la modificación del contrato. Cuarta, apelar a la negociación en donde ambas partes puedan convenir suspender o prorrogar los plazos establecidos. Pregunta número 7. ¿Crees que procede la cancelación del contrato? Sí procede la cancelación, esto si ambas partes están de acuerdo en ello, tal y como lo establece, como ya dijimos, el artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, ya que si los contratantes no acuerdan la cancelación, el hospital puede realizar las gestiones correspondientes para dejar sin efecto el contrato, lo que ya fue mencionado en la respuesta de la pregunta inmediata anterior. Para concluir la presente actividad, se hace mención sobre algunas cláusulas que considero deben establecerse en el contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el Laboratorio Collins & Phillips. La primera cláusula sería describir el objeto del contrato, así como las consecuencias en caso de que la misma no coincida con los artículos que debe recibir el comprador, o sea, el Hospital Caminemos Juntos. La cláusula segunda es la fecha para que el comprador realice el pago, ya que en el caso expuesto no se menciona si el comprador ya había cubierto el precio de los artículos, motivo del contrato. Y la tercera cláusula que se debe agregar al contrato es establecer la forma de cómo se van a resolver las controversias en caso de incumplimiento por alguna de las partes, ya sea de forma extrajudicial o ante los tribunales competentes en materia de contratos. De mi parte es todo por su atención. Muchas gracias.